Gloria a Cristo Jesús. Dios bendiga a los amigos, los hermanos que en esta mañana hacen presencia, los niños también, que también tienen un papel fundamental delante de la presencia de Dios. Y es una de las cosas que quiero hablar en esta mañana, mencionando mi nombre primeramente. Como dijo mi hermana, mi nombre es Gabriel Ruiz. Si alguno no me conoce, me congrego en la iglesia local Remanente Fiel. Mi pastor es Nelson Chávez, mi pastor Nelson Chávez. Gloria a Jesús de Nazaret. Y en esta mañana he traído un pequeño pensamiento, una porción de la palabra que quiero compartir con ustedes. Gloria a Jesús de Nazaret, para que podamos seguir adelante en los caminos de Dios, escudriñando el corazón de Dios por medio de la palabra de Dios. Podemos conseguir ese agrado delante de la presencia de Dios. Gloria a Jesús de Nazaret, que es por medio de Cristo Jesús, el cual nos hizo hijos de Dios por medio del perdón de nuestros pecados. Gloria a Jesús de Nazaret. Yo quisiera así en esta mañana que estuviéramos ubicándonos en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 18. Mateo capítulo 18, y allí vamos a estar leyendo el versículo 2 al versículo 3. Repito nuevamente la cita bíblica, Mateo capítulo 18, versículo 2 al 3. Y yo pido en esta mañana que todo el que pueda hacerlo se coloque sobre sus pies para dar reverencia a la palabra de Dios. Posteriormente nos estaremos sentando nuevamente para deleitarnos con lo que Dios nos ha traído en esta mañana. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 18, versículo 2 al 3. Leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Señor amado, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza en esta mañana. Gracias por tu palabra que ha sido, Señor, leída en este momento. Dios del cielo, pedimos que asimismo, Dios del cielo, como tú has permitido que, gloria a Jesús de Nazaret, esta palabra esté cerca de nosotros, en nuestras manos, también, Señor, mi Dios amado, puedas administrar por medio de las Escrituras a nosotros en este momento, Dios del cielo. Tú que conoces la necesidad, Señor amado, manifiesta tu poder de una manera especial por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo, Señor. Puede tomar asiento en esta mañana, hermano. Bendito sea Jesús de Nazaret. Así Dios damos la gloria. Amén. Quiero comenzar este mensaje hablando con lo que realmente inspiró a mi vida para escribir estas líneas, estas palabras que vengo a compartir con ustedes. Y dentro de lo que quiero compartir es precisamente una administración de Dios en mi vida, donde verdaderamente Dios sabe corregir y sabe manifestarse a sus hijos de una manera especial. Y quisiera comentarles algo que sucedió en mi vida hace ya algunos días ya atrás, donde luego de un largo día de estudios y de diligencias también allí en la calle, también haciendo otras cositas, llegué a mi casa a eso aproximadamente a las 8 o 9 de la noche, un poco cansado y con bastante hambre. Tenía bastante necesidad de comer en ese momento, y rápidamente cuando llegué saludé a mis padres y me dirigí directamente hacia donde estaba allí la comida que me estaba esperando. Y en ese momento, al destapar la comida, tuve cierta incomodación, por decirlo, en este momento,
por cuanto lo que estaba allí no era lo que yo esperaba, y eso me hizo poner un poco mal. Y empecé a quejarme dentro de mí y eso, y tomé la comida y me coloqué a su lado. Entonces allí duré un rato quejándome yo ahí en mi mente, y posteriormente, bueno, dije estas palabras: peor es nada, vamos a comer. Y en ese momento, bueno, para darle gracias a Dios por ese alimento allí todo, le dije: bueno, Señor, voy a orar, y cierro mis ojitos y empiezo a orar a Dios. En el momento que comienzo a orar a Dios y cierro mis ojitos, aparece una visión en mi vida. Allí en ese momento aparece una visión donde yo me encuentro en un lugar que constantemente nosotros hemos estado haciendo presencia en él, evangelizando. Y recuerdo un hecho que pasó en ese momento cuando yo me encontraba en una casa predicándole a una familia, donde al tocar la puerta salió una señora de edad avanzada ya, y les comencé a hablar de la palabra de Dios. Posteriormente, aunque estuviéramos hablando allí, sale un niño de la casa, y aproximadamente como de 2 años, 2, 3 años, y le dice a la abuela: abuela, tengo hambre. La abuela ve al niño, no dice palabra, quizás porque yo estaba en ese lugar allí compartiendo con ellos, y entra a la casa. Yo me quedo allí esperando a esta mujer a la cual estaba evangelizando, y ella sale dentro de la casa con un envase de tetero, pero en el envase de tetero solamente había unos dedos, que fue lo que me llamó la atención, de café negro, y se lo entrega al niño y le dice: eso es lo que tenemos para comer. Y el niño toma el tetero, sonríe, se lo mete en su boca y se va alegre tomándose el poco de café que había en ese envase de tetero. Y allí vino la administración de Dios a mi vida y me dio ciertas palabras, también me dio algunos textos bíblicos, y quiero compartir parte de esa enseñanza con ustedes en esta mañana, sabiendo de que de lo que Dios ha ministrado a mi vida, yo sé que también tengo que enseñar por las cosas que he pasado, para que también la iglesia de Jesús de Nazaret esté siendo edificada por medio de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Eso fue lo que me inspiró a desarrollar este mensaje. Gloria a Jesús. Y he titulado este mensaje: Aseos como niños. Aseos como niños. Leo nuevamente la porción que leímos en capítulo 18 del libro de Mateo, capítulo 2 y versículo 3. Versículo 2 y versículo 3, que dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria a Jesús de Nazaret. Ciertamente Jesús, en el momento que Él vino a la tierra en forma, ese Dios se convirtió en carne, como dice allí, se hizo en forma de carne, como dice el libro de Juan capítulo 1. Él predicaba la doctrina, una doctrina que no venía de Él. Él predicaba un evangelio, una palabra que no era propia, no era suya, sino que le había sido entregada del Padre, una revelación hacia aquella creación maravillosa que había hecho Dios, pero que en cierto momento, a pesar de que estaban unidos, Dios los creó en ese gran amor, en esa gran unión, y tenía constantemente un contacto entre creadora, hijo y creación, por decirlo de esta manera. Llegó el momento que hubo una ruptura entre esa comunión perfecta, no de parte de Dios, sino por algunos de los actos que ya nosotros sabemos, como la desobediencia que cometió en aquel momento el hombre y la mujer, y que esa desobediencia, por medio de que vivimos en la carne y somos débiles, ha venido traspasando en cada una de las generaciones hasta llegar donde estamos nosotros, y seguirá hasta que Cristo cambie todas las cosas viejas y las haga nuevas en este mundo. Amén. Gloria a Cristo Jesús, en el nombre de Cristo. Gloria al Señor.
Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 15, dijo a sus discípulos: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Bendito sea Jesús de Nazaret. Sabemos que en la Biblia constantemente aparecen formas ilustrativas donde Dios hace comparaciones entre los creyentes, entre aquellas personas que han decidido seguir a Jesucristo y los niños, siendo ellos de tan poca edad, vienen a ser un gran ejemplo para la humanidad entera, que aunque son pequeños, tienen ciertas características que, gloria a Jesús de Nazaret, marcan una diferencia entre las edades, entre la cantidad de años que tienen las personas. Gloria al Señor. Cuando hablamos de los niños y de ciertos niños o pasajes en la Biblia donde se encuentran niños, vemos que hay niños que se ven plasmados en la Biblia, que fueron escogidos aún desde el vientre de su madre, que fueron escogidos aún desde que fuesen formados, siquiera aún dentro del vientre de esa madre, como el caso de lo que fue el rey David, que mencionó que aún los ojos de Dios vieron en el momento en el cual estaba siendo concebido ese rey, ese David, el cual vino a ser posteriormente rey de Israel. Gloria al Señor amado. Y es así. Ciertamente, a pesar de que nosotros biológicamente podemos comprender de que cuando una pareja se une y hay ese contacto entre ellos y viene a hacer lo que es la creación del niño, hay una cantidad fuerte de espermatozoides que salen del hombre, de los organismos del hombre, y van a la mujer, pero que no todos ellos son recogidos, por decir, o escogidos para nacer. Dependiendo de la voluntad de Dios, se escoge, a veces dice la ciencia, el más fuerte, pero yo digo que es el que Dios le place, no el que la ciencia pueda decir según esta teoría, sino el que Dios le place que nazca. ¿Ven? Porque todo está bajo un propósito en esta tierra. Gloria al Señor. También hubieron niños que, siendo concebidos milagrosamente, como en el caso de Samuel, fueron escogidos desde muy pequeños, entregados en las manos de Dios, en manos de los sacerdotes, para ser instruidos en los caminos de Dios, que llegaron a alcanzar grandes, gloria a Jesús de Nazaret, grandes metas, por decirlo así, o grandes cosas sobre la faz de la tierra, y según la administración de la palabra de Dios. Me llama mucho la atención cuando dice que allá en el libro de Samuel, en los primeros capítulos, cuando menciona de que en aquel momento Samuel era niño, pero a pesar de que era niño, administraba en las cosas de Jehová, administraba en el altar de Jehová, y constantemente estaba allí cerca de Elí y estaba aprendiendo lo que era el servicio a Dios. Tanto que en cierto momento también dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba y que parecía que en ese momento se iba a apagar la lámpara, pero aún Samuel, siendo niño, era el encargado y estaba velando para que esa lámpara no se apagara. Esto quiere decir de que los niños ciertamente pueden ser usados por Dios. Los niños ciertamente tienen un gran propósito delante de Dios, y que ese propósito posteriormente se viene a desarrollar cuando ellos sigan adelante, cuando ellos en su parte biológica o en el crecimiento de la formación física vayan aumentando de años y tengan más dureza, tengan más fortaleza y tengan más conciencia de lo que hay que hacer sobre la faz de la tierra. Gloria a Jesús. Hemos hablado que los niños ciertamente tienen características ejemplares, tienen ciertas cosas, comportamientos que verdaderamente todo ser humano necesita, o que el comportamiento del ser humano debería ser así. Por eso que Jesús hace la comparación con aquel niño en aquel momento, cuando los discípulos se hacían una pregunta, y aún en el libro de Marcos dice que disputaban, que estaban peleando por quién era el mayor. El Señor dijo en ese momento, cuando llamó al niño y lo presentó, dijo las palabras que leímos, y posteriormente dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros sea el siervo de todos. Amén. Porque los niños saben servir. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta mañana de algunas de las características que poseen los niños, que posee, digamos así,
todo niño, no un niño como tal, sino absolutamente todo niño, siempre y cuando sabemos de que de corta edad, según lo que también los padres, bajo la responsabilidad que tienen de parte de Dios, instruyen a sus hijos. Pero veamos algunas de estas características. Gloria al Señor. Vamos con la primera característica y decimos como primera característica de que todo niño en su necesidad, digamos, necesita un hogar, necesita una morada. Gloria a Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Un niño indisputablemente necesita contar con un lugar en el cual morar. El hogar es el espacio en el que el niño cuenta con las condiciones y el ambiente adecuado para su desarrollo. Ahora, los niños no son conscientes de esta necesidad, pero sus padres sí. Si desde antes de nacer aún ellos ya han hecho ciertos preparativos para que cuando él nazca esté en cierto lugar y se mantenga estable por esa familia, o por lo menos debería ser así, sabemos de que también Dios se preocupa por aquellos que están sobre la faz de la tierra. Hablemos de esta manera, de la creación, y de que realmente Él dijo unas palabras que impactaron mucho a las personas en el momento en el cual se encontraba sobre la faz de la tierra y predicaba el Evangelio, y dijo que Él pertenecía a un lugar y que en ese lugar habían muchas casas, y que Él iba precisamente a aquel lugar, iba a regresar nuevamente a aquel lugar a preparar moradas. La Biblia dice así en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria a Jesús de Nazaret. Dios se preocupa por la necesidad que hay en cada uno de los seres humanos. Pero somos muchas veces nosotros los que no tomamos en cuenta la voluntad de Dios, y muchas veces también, en vez de ir, en lugar de ir a consultar, a pedir ayuda al que nosotros realmente sabemos que puede brindarnos la ayuda y que puede satisfacer la necesidad, no lo hacemos. Vamos a otros lugares. Mas sin embargo, en el libro, en la primera epístola, de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, cuando se refería el apóstol Pablo hacia aquel hijo amado, como en cierta oportunidad lo llamó, le dijo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando hablamos nosotros de que un niño necesita hogar, tendremos que decir de que el niño puede morar seguro y protegido bajo la tutela de un padre, bajo la tutela de alguien que esté totalmente apercibido y pendiente de lo que hay de acontecer a los niños, de lo que hay de acontecer a la criatura que Dios le ha permitido tener. Gloria al Señor. Como hemos dicho, los niños no saben ni entienden la necesidad que ellos tienen de estar en una casa, en un hogar, ni aún la necesidad que tienen de ingerir cualquier cosa que necesite. Pero es responsabilidad de los padres hacia los hijos brindarles, gloria al Señor, estos beneficios, por decirlo así, o saciar esta necesidad que ellos poseen. Gloria a Cristo el Señor. Aleluya. Ciertamente la Biblia dice de que todo padre es necesario que supla para su casa, que dé para los suyos, y que aquel que no suple para su casa, que no suple para los suyos, la Biblia lo describe prácticamente como un incrédulo. Entraríamos nuevamente y hablaríamos de los creyentes incrédulos. Algo contradictorio el título, pero realmente es algo que sucede. Que aunque creen
por sus hechos demuestran otras cosas. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Por sus palabras unas y por sus hechos otras. Ciertamente Dios dice en ese momento de que todo aquel que no provee para su casa es peor que el incrédulo, porque aún Dios sabe que muchas personas que aún no han conocido al Señor proveen para lo suyo, y que aquel que aún teniendo la palabra de Dios no lo hace, se hace peor que ellos y ha negado la fe, dice la Biblia. Mas sin embargo, Dios sabe la necesidad que tiene cada uno de su creación o cada uno de sus hijos y suple. Cuando un niño también está en una casa y el padre vela para que el niño esté bien, podemos dar cierta comparación con lo que dijo Jesús en el momento en el cual oraba por sus discípulos, cuando dijo de que, gloria al Señor, de que le oraba al Padre diciendo de que no pedía que sus discípulos fuesen quitados de lo que era el mundo, a pesar de que ellos no pertenecían al mundo y esa no era su hogar, pero que Jesús, en representación de un Padre maravilloso, o representación física, por decirlo en ese momento, del Padre, estaba diciendo de que, gloria a Jesús de Nazaret, orando allí, de que no los quitara, sino que les diera fuerza para que estos que ahora son sus discípulos, hijos del Dios Altísimo, pudieran permanecer firmes a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas que se le podrían presentar por causa del Evangelio, por causa, gloria al Señor, de las cosas que podrían venir a su vida. Gloria a Jesús de Nazaret. También cuando hablamos de que un niño necesita un hogar y hacemos la comparación entre la iglesia del Señor o el ser humano como tal, nos dice la Biblia, nos enseña de que es necesario de que para que un hermano o una persona que profesa la fe cristiana permanezca firme, es necesario que siempre esté unido o esté cerca de aquellos que también son su familia. Sabemos de que una de las artimañas y de las cosas más fuertes que quiere hacer el enemigo en estos tiempos es destruir la familia, es destruir, gloria a Jesús de Nazaret, todas aquellas cosas que permanecen unidas y que fueron creadas por Dios para permanecer precisamente en una unión perfecta, para permanecer en una perfecta convicción y avanzar todos unánimes. La Biblia nos enseña también de que además de que los siervos de Dios que quieren mantenerse firmes en los caminos de Dios necesitan estar, gloria a Jesús de Nazaret, cerca de sus hermanos, también necesitan estar cerca de su pastor, el cual es el encargado de velar por cada una de las ovejas que hay en el rebaño y que representativamente está encargado también por el Padre de guiar a esas ovejas o a esos hijos de Dios por el camino exacto o por el verdadero camino, y tratar de que ellos no se desvíen del redil, sino que permanezcan en el camino que es el Señor Jesucristo. Dice, gloria a Jesús, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 24 y 25, de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto cuanto más por cuanto viene el día del Señor. Bendito sea Jesús de Nazaret. Ciertamente toda persona que profesa la fe cristiana y que hace Jesús la comparación como un niño necesita estar habitando en una casa. El Señor nos da cierta ilustración, o nos da la ilustración de que para nosotros la casa es la iglesia del Señor,
y de que aún el mismo rey David decía de que él se alegraba con lo que decían: a la casa de Jehová iremos, por cuanto él sabía que todo aquel que permanecía unido con sus hermanos, permanecía allí con la familia, permanecía allí identificado con aquellos que profesaban y creían tener el mismo Padre, permanecían en una voluntad perfecta y eran fortalecidos. Por cuanto en la misma Biblia, un versículo muy conocido por todos nosotros, dice en el libro de los Salmos, capítulo 133, qué bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí derrama bendición y vida eterna. Ciertamente, el niño necesita una casa que le brinde protección, que le brinde un apoyo donde se encuentre un padre. Pero todos aquellos que profesan la fe cristiana, pero que no tienen casa, por decirlo de cierta manera, o que no tienen un lugar donde reunirse para tener de ese amor, lamentablemente están infringiendo lo que es uno de los mandamientos, como es congregarse, o una de las cosas que Dios nos exige, como es congregarnos y no dejar de hacerlo, por cuanto esto podría tener muchas cosas que perjudicarían nuestra vida espiritual, tanto que podríamos aún alejarnos un poco de Dios y ya nos tendríamos en la perfecta voluntad de Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Hemos hablado de la primera característica de los niños, o de la necesidad, gloria a Jesús, de un niño. Y quiero compartir otra necesidad. Sabemos ya que los niños necesitan de un hogar que los proteja, donde estén en cierto cuidado por aquellos que están encargados de administrar o de llevar a ese niño a un desarrollo perfecto. Pero también en la Biblia nos enseña de que un niño necesita alimento. Gloria a Jesús de Nazaret. Un niño necesita alimento. Gloria a Jesús. Ciertamente la Biblia nos expresa en el libro en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2, de la siguiente manera: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bendito sea Jesús. Y el comentario: todo niño debe ser alimentado para crecer saludable. Este es un proceso natural que se debe dar en cada individuo. Como consecuencia del proceso del crecimiento, también se da el proceso de desarrollo. Pues un niño no puede vivir permanentemente siendo niño, por cuanto no ha nacido para ser siempre un niño, sino que ha de pasar esa etapa de su vida a medida de que va pasando el tiempo. Gloria a Jesús de Nazaret. Pero el niño, según la ciencia, por digamos de esta manera, o según los médicos, dicen de que el niño recibe de la leche materna, o del pecho, o de la teta, como digamos, lo podemos decir de esta manera, todos los elementos, o todas aún aquellas cosas que pueden proteger físicamente, y que aún recibe de esa madre una, gloria a Jesús de Nazaret, una comida que es totalmente distinta a la que puede estar en el mundo, pero que también esta comida se debe dar por cierto tiempo. No es una comida que está totalmente para toda la vida. Gloria a Jesús de Nazaret. Dicen también los estudiosos, los médicos, de que la edad promedio para que los niños sean destetados es a los 6 meses, por cuanto ya en ese momento, luego de los 6 meses, gloria a Jesús de Nazaret, ya esa leche materna no le ofrece los mismos elementos y protecciones físicas que en ese momento, cuando estuvieron más pequeños, necesitaban, sino que desde allí es el momento que cambia su alimentación, y de que aún también con un poco de cuidado los padres y las madres, los encargados de aquel hogar, gloria a Jesús de Nazaret, como leímos hace un momento, como explicamos hace un momento, están encargados de dar a esos niños. Gloria a Jesús de Nazaret. El Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, sabía la necesidad
del hombre con respecto al pan, con respecto a lo que el hombre necesita para saciarse. Ciertamente la Biblia dice de que físicamente hablemos de que no se ha visto justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan, por cuanto Dios provee de una manera especial para sus hijos. Pero también hablando espiritualmente, sabemos de que nosotros, Señor, haciendo la comparación como niños, Él nos dice de que lo que realmente nos debe alimentar espiritualmente es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Tanto que el Señor Jesús en la oración, en aquel momento cuando los discípulos se acercaron a Él y le dijeron: Señor, pero ¿cómo debemos orar? ¿Qué debemos hacer? El Señor les dijo ciertas palabras y dentro de esa oración le dijo: Señor, danos hoy el pan de cada día. Gloria a Jesús de Nazaret. Ciertamente Dios provee el pan, bendito sea Jesús de Nazaret, terrenal, pero también Dios provee el pan que da vida eterna. El Señor dice también, gloria a Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 4, de la siguiente manera: Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. El Señor ciertamente nos alimenta espiritualmente con su palabra, pero también hay algo que Dios representa en la Biblia como la palabra de Dios, como es aquello que dice de que el Señor Jesucristo, hablando con ciertas personas que estaban cerca de Él, dijo: sus padres comieron maná que cayó del cielo, pero murieron. Pero también hay, gloria a Jesús de Nazaret, en este tiempo está cayendo del cielo un pan, pero que todo aquel que come de ese pan tendrá vida eterna, reflejándose de Jesús de Nazaret. Sabiendo Dios y mostrándonos que como niños que debemos ser, gloria a Jesús, en los caminos de Dios, bendito sea el Señor amado, necesitamos estar con Jesucristo o tener Jesucristo. Gloria a Jesús de Nazaret. Podemos decir de que lo que nosotros comemos lo tenemos dentro de nosotros, puede estar ciertamente dentro de nosotros, y ahí adquirimos todos los nutrientes que tienen esto. Ahora cuanto más el Señor, cuando dice de que Él es el pan de vida, cuando Él mismo ha descendido del cielo para estar con nosotros, para ser ingerido en nosotros, gloria a Jesús de Nazaret, y ahora le hemos dado parte en nosotros, y ahora Él es el que mora también en nosotros, por cuanto la misma Biblia dice de que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre, gloria a Jesús de Nazaret. Jesús es el pan de vida. Ciertamente también los niños tienen necesidad de agua. Y el Señor dijo: todo aquel que tenga sed, venga a mí y tome del agua de la vida, y el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Gloria a Jesús de Nazaret. Como niños debemos desear esa agua maravillosa que viene de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por cuanto dice la misma Biblia que correrán como ríos de agua viva en nosotros, cuando nosotros tenemos esa agua que viene de Jesús de Nazaret. Bríndele fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Bendito Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús de Nazaret. Invitamos cada día a ese Espíritu Santo a nuestras vidas, siendo el que sacia la necesidad que hay en nosotros, el que salta para la vida eterna. Gloria a Jesús de Nazaret. Bendito Jesús de Nazaret. Vamos a hablar ahora de otra característica que tienen los niños, o vamos a mencionarlo mejor de esta manera: otra necesidad. Gloria a Jesús de Nazaret, sabiendo de que nosotros tenemos necesidad de Dios, pero muchas veces no lo aceptamos, o que muchas veces nosotros como seres humanos decimos o creemos que podemos permanecer por nosotros mismos, pero nosotros realmente necesitamos de Dios. Por eso es que Jesús dijo en su palabra que debemos hacerlo como niños, no solamente gloria a Jesús de Nazaret, sernos
pequeños de esta manera, así por decirlo de edad, sino que también tenemos que tener su característica, necesidad de un Padre, el cual es Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual fue representativo como ese Padre acá en la tierra, con esa palabra maravillosa que trajo. Gloria a Jesús. Cuando hablamos también de las características, las necesidades que hay en los niños necesitan una identidad. Gloria a Jesús de Nazaret. ¿Sí? Los niños necesitan una identidad. Ahora, ¿por qué los niños necesitan una identidad? Cuando un niño nace, no tiene conciencia acerca de quién es él. Sin embargo, al avanzar en su proceso de desarrollo, él tendrá que recibir de sus padres una identidad propia. Al niño, gloria a Jesús de Nazaret, el contar con su propia identidad le permitirá tener su propio espacio en la vida. A medida que crece, de este modo desarrollará su carácter y su propia personalidad. Cada niño necesita tener una identidad como individuo y pertenecer a una familia con una identidad. Gloria a Jesús de Nazaret. Ahora bien, ¿cómo llevamos esto a lo que es todas aquellas personas que desean heredar el reino de los cielos? Bueno, que debemos identificarnos ciertamente con una identidad que nos da el Padre, una identidad que la podemos encontrar en la palabra de Dios, en el cual, gloria a Jesús de Nazaret, está plasmado todo el plan de Dios, una identidad que nos revela al mundo, gloria a Jesús de Nazaret, que ciertamente nosotros, gloria al Señor, somos hijos no de cualquier padre, bendito sea el Señor, sino del Dios Todopoderoso y Padre, Creador de los cielos y la tierra. Bendito sea Jesús de Nazaret. ¿Cuántos son hijos de ese Padre en esta mañana? Que levante su mano y alabe a Dios en esta abrazo. Bendito sea el Señor. Aplauda que es para aquel momento. Gloria a Jesús. Y diga así: gracias, papá. Gloria a Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, en la carta de los Efesios capítulo 3 versículo 14 al 16 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Escuche bien: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Gloria a Jesús de Nazaret. Dios, dueño de la creación y maravilloso en misericordia, le ha dado identidad a toda familia, hablando sobre la faz de la tierra, y esta identidad es la que nos define como lo que somos y nos determina como tales. Este principio nos enseña que como cristianos necesitamos de una paternidad espiritual que nos dé una identidad en Dios, que forme nuestro carácter y que nos confirme en el espíritu como miembros de una familia y coparticipantes de la herencia de dicha familia. Así, todo cristiano necesita también, dentro de la necesidad de tener una identidad, hablando en la forma literaria como niño, gloria a Jesús de Nazaret, de que nos identificamos precisamente, como dice la Biblia, dando testimonio de aquel que nos ha salvado, teniendo claro lo que somos, la identidad que tenemos en Cristo Jesús de Nazaret y de quién es el que mora en nosotros. Gloria a Jesús. Para nosotros también, conforme a nuestras obras, demostrar de que somos hijos de aquel que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Jesús. Hablemos entonces un poco de lo que engloba lo que es la identidad de un cristiano, hablando de la diferencia o la comparación con un niño. Bueno, como primer punto tendremos tener clara su identidad en Cristo. Gloria a Jesús. Esto es muy importante, tener clara la identidad en Cristo. Ahora, ¿qué pasa?
cuando nosotros tenemos nuestra identidad clara en Cristo? Bueno, cuando nosotros tenemos nuestra identidad clara en Cristo, nos revelamos a las personas conforme, gloria a Jesús de Nazaret, a lo que nosotros creemos que somos delante de Dios. ¿Y qué quiere decir el hermano Gabriel cuando dice que nos revelamos, o digamos otra palabra, que nos mostramos al mundo según la identidad que hemos tenido de Dios o el concepto que nosotros tenemos de parte en Dios, gloria a Jesús de Nazaret? Y es de que tenemos que demostrar que somos hijos de Dios y que siendo hijos de Dios debemos ser obedientes por cuanto a nuestro Padre le gusta la obediencia, por cuanto a nuestro Padre Celestial le gusta que sus hijos le obedezcan, gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya. Y nosotros debemos mostrar al mundo, gloria a Jesús de Nazaret, obras dignas de arrepentimiento, de convertimiento que nos han llevado a ser hijos de Dios. Bendito sea Jesús de Nazaret. Bendito sea Jesús. Sucede algo cuando el cristiano pierde su identidad. Y es de que cuando el cristiano echa a un lado la necesidad que tienen los niños en la forma ilustrativa de quién será el mayor en el reino de los cielos, o cómo podemos entrar en el reino de los cielos, gloria a Jesús de Nazaret, y echa a un lado esa necesidad de identidad en Jesucristo y pierde conciencia de lo que realmente Él representa delante de Dios. Bueno, entonces el cristiano comienza a realizar cosas que a Dios no le agradan, y eso está, gloria a Jesús de Nazaret, demostrando de que ese cristiano o esa persona ha perdido la identidad en Jesucristo, que ya lamentablemente ha perdido el concepto de lo que somos delante de Dios. Ministros, gloria a Jesús de Nazaret, convertidos en llamas de fuego, que también somos, ministramos la palabra de Dios y que debemos permanecer, gloria a Jesús de Nazaret, en santidad y pureza como Dios lo demanda por su palabra. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. No me veo mal. Gloria a Jesús. Bendito sea Jesús. Nosotros realmente somos sacerdotes del Dios Altísimo. Pero cuando, gloria a Jesús de Nazaret, el cristiano o la persona que profesa la fe en Jesucristo pierde esa identidad, lamentablemente ya el cristiano no comienza a comportarse como un sacerdote de Dios, sino que comienza a realizar actos que van en contra de la voluntad de Dios y que no lo identifican delante de los demás, hablando del testimonio como una persona que, gloria a Jesús de Nazaret, profesa la fe cristiana y que tiene un Padre Celestial que es nuestro Dios y Salvador, sino de que ahora pareciera que ha cambiado de dueño, gloria a Jesús de Nazaret, y que no viene a ser, gloria a Jesús, hijo de ese Padre, por cuanto nos da testimonio de lo que Él nos ha enviado a dar testimonio. Ciertamente en las cartas del apóstol Pedro nos dice de que nosotros hemos sido una nación santa, escogida por Dios, los cuales nosotros debemos ministrar y testificar de las virtudes de aquel que nos ha venido a salvar, gloria a Jesús de Nazaret, nosotros teniendo identidad de que debemos ser imitadores de Jesucristo, así como el apóstol Pablo lo decía, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. Bendito sea Jesús de Nazaret. Hablemos del segundo punto dentro de la identidad que necesita un niño y que también necesita un cristiano evangélico. Gloria a Jesús de Nazaret. Es necesario, primer punto, tener una identidad en Cristo. Pero también, gloria a Jesús de Nazaret, según la identidad que nosotros tengamos, viene un desarrollo en nuestra vida, un desarrollo de carácter. ¿Sí? Ciertamente, porque cuando pasamos a ser hijos de Dios, gloria a Jesús de Nazaret, gloria a Dios, nosotros identificados como hijos de Dios, también nuestro carácter comienza a cambiar. Nuestro carácter, que en cierto momento fue algunos rebeldes, otros desobedientes, otros estaban con mal comportamiento y distintas cosas que habían en nuestra vida. Cuando nosotros nos identificamos, Dios se encarga en el proceso mismo que Él hace en nosotros, pasándonos por fuego para ser salados, gloria a Jesús de Nazaret, en cambiar ese carácter. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo daba testimonio de ello cuando dijo, gloria a Jesús de Nazaret, bendito sea Jesús, sed mansos y humildes de corazón, así como lo soy yo, gloria a Jesús de Nazaret.
nuestra mirada a Jesucristo y también dar testimonio delante de los hombres para que ellos puedan ver la identidad o con quién nos identificamos, si nos identificamos con aquellas personas que lamentablemente no hacen las cosas correctas delante de Dios, o nos identificamos como aquellos que han creído a un Dios, a un Padre, y que no le ha importado dejar todo atrás y que lo tienen por basura para ahora servir a Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús de Nazaret y a nombre de Cristo. Déjale fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tercer punto con respecto a la identidad y último, para terminar con la característica o la necesidad de un niño con respecto a la identidad. Y es de que el niño, o en este caso el cristiano, la persona que profesa la fe, necesita ser afirmado en esa identidad. Gloria a Jesús. Y es así, una identidad que nos viene dada por medio de la administración de la palabra, como hemos leído anteriormente, que el niño tiene necesidad de alimentarse, gloria a Jesús de Nazaret, bendito sea el Señor, pero que también, gloria a Dios, que por esa palabra nosotros vamos a ser formados. Y quiero comentar con ustedes algo que en una oportunidad, conversando con mi abuela, me dijo, gloria a Jesús de Nazaret. Estábamos conversando sobre el alimento de los niños, gloria a Jesús de Nazaret, y precisamente salió, eso fue hace mucho tiempo atrás, la conversación con respecto a la necesidad que tienen los niños recién nacidos del pecho o de la leche materna. Y ella me contaba algo que parece un poco vergonzoso, gloria a Jesús de Nazaret, que aconteció cerca de su casa, gloria a Jesús, o que aconteció en una familia cerca de la casa donde ella vive, que era de que ella conocía una familia, gloria a Jesús de Nazaret, que su madre había tenido varios hijos, gloria a Jesús de Nazaret, cuando se podían tener bastante en aquel tiempo, gloria a Jesús de Nazaret. Tenía varios hijos, pero que a ella le llamó la atención algo que había acontecido en esa casa y que se cumplió en casi todos los hijos, y era de que ella ciertamente le daba leche materna a sus niños, pero los niños como que se mal acostumbraban, porque mi abuela me dijo, y esta es la parte vergonzosa, de que ella conoció y supo de que esos niños estuvieron tomando teta de su madre aún pasando los 15 años de edad. Y yo me agarré la cabeza y yo dije, wow. No quise imaginar más nada y no le quise preguntar más nada, me quedé callado y yo dije, bueno, no, se cortó la conversación pues con eso y me sentí hasta avergonzado yo. Y cuando hablamos de afirmarnos en la identidad de Dios, sabemos de que esa palabra de Dios, esa gloria a Jesús de Nazaret, esa identidad que nosotros podemos tener por medio de la administración del pan de vida, el pan de Dios que desciende del cielo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, gloria a Jesús de Nazaret. En una cierta oportunidad el apóstol Pablo mencionaba, yo regué, Apolo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dando a entender que ciertamente habrá un momento en el cual se debe sembrar, pero que también se debe regar. ¿Qué quiere decir regar? Bueno, de que pasemos a lo que dice la Biblia de tomar solamente leche materna y posteriormente ir a una vianda o una comida más fuerte. Gloria a Jesús de Nazaret. Y cuento lo que acabo de comentar, que me habló mi abuela en cierta oportunidad, porque muchas veces nosotros nos queremos conformar con solamente la leche, pura leche, y llega el momento en que realmente aún el mismo Dios establece un determinado tiempo donde ya debe cambiar nuestra alimentación de leche a vianda, donde allí nosotros, para poder ser confirmados en esa identidad que es en Cristo Jesús, Dios nuestro y Salvador de todo hombre y de toda mujer que está sobre la faz de la tierra, siempre y cuando se acerquen a Él con un corazón humillado y contristado delante de Él, gloria a Jesús de Nazaret, nosotros podemos estar firmes
en esa identidad por medio de la administración, pasando, gloria a Jesús de Nazaret, gracias a la administración de la leche, pero también por medio de esa vianda que nosotros podamos tener en medio de la administración de la palabra según el propósito de Dios y según lo que nos puedan administrar a nosotros en las predicaciones que Dios le da a sus siervos, a sus ungidos. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Entonces hemos hablado de algunos puntos ya. Hemos hablado de ciertas características, de que un niño necesita, gloria a Jesús de Nazaret, necesita un hogar, un niño necesita alimentarse, un niño necesita una identidad la cual ha de ser creada por sus padres, gloria a Jesús de Nazaret, y de que aún los padres tienen responsabilidades, comentando un poco más en los niños, de instruirlos en la palabra de Dios para que cuando crezca, como dice la Biblia, no se aparte de ello y constantemente él puede estar redarguyéndolo y llega el momento que aún mismo el mismo Dios le place en su voluntad llamarlos y traerlos nuevamente a pesar de que no estén en sus caminos, aunque queremos que todos permanezcan en los caminos de Dios. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Vamos a hablar también de una siguiente característica y que es realmente necesaria en todo niño, y es de que un niño, gloria a Jesús, necesita protección. Bendito sea Jesús de Nazaret. Un niño necesita protección, ¿sí? Realmente un niño necesita protección. El niño en su condición de inocente, en su condición inocente, ignora los peligros a los cuales está expuesto. En virtud de que su nivel de conciencia no le permite, gloria a Jesús, comprender su entorno ni su realidad, un niño puede hacer cosas que podrían perjudicarlo, causarles daño y hasta provocarles la misma muerte. Por tal razón, todo niño necesita ser protegido. Son los padres quienes, a través de las diferentes etapas del desarrollo evolutivo del niño, lo acompañan y lo protegen de los peligros. Gloria a Jesús de Nazaret. Y aquí vamos a pararnos un poco. Gloria a Jesús. Hablamos ciertamente de que Dios, bendito sea Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, nos compara o nos dice que debemos ser como niños y tener las características de los niños para nosotros poder heredar el reino de los cielos, estar heredando el reino de los cielos y ser también, gloria a Jesús de Nazaret, grandes siempre y cuando seamos siervos, como dice el contexto del capítulo 18 de Mateo. Gloria a Jesús. Ahora, para nosotros es necesario también tener una protección. Dijimos que es necesario de que tengamos un hogar. Y hablamos de hogar como iglesia físicamente, gloria a Jesús de Nazaret. Es necesario de que el niño sea alimentado, y hablamos de la palabra de Dios, gloria a Jesús, como alimentación, primero en forma de leche materna, pero también posteriormente en vianda, para también nosotros poder identificarnos con aquel que nos llamó, gloria a Jesús de Nazaret, y dar testimonio según la identidad que hemos tenido de Jesucristo. Pero ahora viene la protección, y es necesario de que todo niño, gloria a Jesús, sea protegido por los muchos peligros que hay. Gloria al Señor. Y quisiera compartir un texto bíblico en esta mañana, gloria a Jesús, con ustedes, que habla precisamente de quién protege al creyente. Gloria a Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 al 28. Gloria a Jesús de Nazaret. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gloria a Jesús de Nazaret, en cuanto estuvo primeramente pastor de los pastores, estuvo en la tierra, dijo esta ilustración, pero también ahora nosotros debemos tener una protección, la cual es revelada a los ungidos de Jehová, a los ángeles de la iglesia, los cuales son los pastores, los que están encargados de protegernos. Gloria a Jesús de Nazaret. Sin embargo, para que esto se dé, el niño debe permanecer cerca de su padre o del encargado, el cual esté encargado de proteger a aquella criatura, a fin de que éste pueda ofrecerle su protección. En el libro de Hebreos capítulo
13, versículo 17, dice de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si un niño escapa de su casa, aunque su padre quiera, por lo más que quiera protegerlo, pero por este niño escaparse de su casa y no estar cerca del alcance de su padre, gloria a Jesús de Nazaret, no puede tener la protección de su padre, gloria a Cristo Jesús. Esto quiere decir, siendo el encargado, nuestro encargado, los pastores, de cuidar de nosotros, de que todo aquel que se aleja de la casa, que no sigue tomando del alimento, que no se sigue identificando, gloria a Jesús de Nazaret, como cristiano, con la identidad que nos ha dado el Padre en Cristo Jesús de Nazaret, y no solamente esto, sino que se aleja del pastor, lamentablemente, por cuanto aún quiera él mucho protegerlo, no puede tener la protección de Dios, por cuanto se ha salido del camino y está vagando como aquel hijo, gloria a Jesús de Nazaret, que se fue y dejó a su padre. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es necesario, gloria a Jesús de Nazaret, de que nosotros tengamos esa protección divina de parte de Dios, por cuanto el Señor mismo dice en la palabra de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero también es necesario de que nosotros como creyentes, y necesitando las características de un niño para poder heredar el reino de los cielos, tenemos que tener comida, alimento, tenemos que tener un hogar, tenemos que tenemos que tener identidad en Cristo Jesús de Nazaret, y también confirmarnos en ella y dar testimonio que estamos siendo identificados como el Hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pero también necesitamos, gloria a Jesús de Nazaret, estar cerca de aquel el cual se le ha sido encargada cuidar a cada una de las ovejas. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús de Nazaret? Gloria a Dios. Aleluya. Y aceptar la corrección, gloria a Jesús de Nazaret, cuando nos corrijan, por cuanto ellos, gloria a Dios, están encargados, bendito sea Jesús de Nazaret, de las ovejas. Y ahora vamos a entrar, gloria a Jesús de Nazaret, en el punto que acabo de tocar. Todo niño, a medida, ya tiene su casa. Todo niño, gloria a Jesús, ya tiene su alimento también. Todo niño ahora tiene la protección de un padre, y tiene la protección, gloria a Jesús de Nazaret, físicamente aquí también de su pastor, gloria a Jesús de Nazaret. Pero también, gloria a Jesús de Nazaret, un niño o todo niño debe ser corregido. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos 6 al 11, que dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, y soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos identificaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia a los que ellos han sido ejercitados. Gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya. Ciertamente todo niño necesita la corrección, pero nosotros, gloria a Jesús de Nazaret, haciéndonos como niños delante de Dios, delante de los hombres, siendo servidores, necesitando de cada una de las cosas que hemos hablado, es necesario también que seamos corregidos. Porque cuando el niño es pequeño y comienza a crecer, comienza a experimentar lo que está a su alrededor y comienza a tocar algunas cosas que no puede tocar, comienza a
que escucha de otras personas que no puede decir, comienza a hacer diferentes cosas, que no puede hacer, pero allí está el Padre, gloria a Jesús de Nazaret, y la madre que le dice, no hijo, eso no, no hijo, eso no, manda la vasalla, y así le creamos una identidad a este hijo también, para que en el momento en el cual ya él se dependice de la familia, gloria a Jesús de Nazaret, puede estar estable, puede estar, gloria al Señor, puede estar de una manera, gloria a Jesús de Nazaret, estable en su vida, y que en el momento en el cual ya se ha separado de la familia paterna, de la familia materna, gloria al Señor, pueda seguir adelante, siguiendo con los buenos modales, con las buenas costumbres, y así nosotros también tenemos que hacerlo en los caminos de Dios, siendo corregidos, gloria al Señor, delante de Dios por sus ungidos, bendito sea el Señor, aceptando la corrección para que podamos avanzar en los caminos de Dios y podamos nosotros tener una vida eterna en Cristo Jesús y una morada allá en los cielos con el Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dígale fuerte el aplauso, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y aunque era hijo, dice la Biblia en Hebreos 5, 8, 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Si un niño no aprende disciplina y obediencia, crecerá siendo un individuo desordenado, con un carácter distorsionado y sin capacidad para someterse a las autoridades superiores, en cuyo caso tampoco se le podrá delegar responsabilidades ni autoridad, pues su falta de orden y disciplina lo convierten en una persona poco confiable. Este mismo principio se aplica en la vida de todo cristiano. Aquella persona que no ha sido corregida en el proceso de su vida siempre buscará los atajos para lograr sus propósitos. Esto al final lo dejará fuera de las opciones que Dios, pues Dios es Dios de orden, de disciplina y de procesos. Gloria a Jesús de Nazaret. Ciertamente hablábamos hace un momento y mencionaba en el momento que esa precisa palabra que dijo el Señor, que es necesario que seamos salados con sal. Gloria a Jesús de Nazaret. Bendito sea Jesús de Nazaret. Y que es necesario que pasemos por el fuego y las dificultades para que también ese Padre nos procese, que nos corrija y que vayamos moldeando nuestro carácter, vayamos moldeando cada una de las cosas que nos conforma como seres humanos y que aún hemos traído de la vieja vida, pero que ahora sean transformados y que nosotros pasemos de una vieja vida a una nueva vida, por cuanto dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya. Si va a aplaudir, hágalo con gozo y alegría. ¿Amén? Gloria a Jesús de Nazaret. Aceptando la corrección. Gloria a Jesús. Venimos diciendo, un niño tiene ciertas necesidades o características. Un niño, gloria a Jesús, necesita de un hogar, que es la iglesia del Señor. Necesita estar cerca de su familia, gloria a Jesús, que son sus hermanos del mismo Padre, hablando espiritualmente. Gloria a Jesús de Nazaret. Por cuanto estando juntos van a tener, gloria a Jesús, ese apoyo mutuamente, gloria a Jesús, como nos dice la Biblia, que lo hagamos para poder seguir adelante siendo hijos del mismo Padre. Pero también nos habla, en el segundo punto, decíamos de que el niño necesita, gloria a Jesús de Nazaret, alimento. El niño necesita alimento, que es la palabra de Dios, que en cierto momento viene a ser leche, que en cierto momento viene, gloria a Jesús de Nazaret, a ser suave y que nos viene nutriendo para poder formarnos físicamente fuertes, para que en el momento que también vengan las otras comidas, que como en este tiempo, hablamos de este tiempo precisamente, no todas de ellas vienen con nutrientes, nosotros estemos formados con la leche para que cuando venga la vianda, gloria a Jesús de Nazaret, ahora nosotros
estemos preparados para procesar cada una de las cosas que vienen allí, aún trayendo quizás enfermedades. Nosotros por la leche, luego por la vianda, tenemos ese alimento. Bendito sea Jesús de Nazaret. Posteriormente también necesitamos la identidad en Jesucristo, gloria a Jesús de Nazaret, como sacerdotes, como ministradores, gloria a Jesús de Nazaret, como dice el coro, somos altar de Dios, y en el altar de Dios tiene que acontecer algo. Si somos altar de Dios y nos identificamos como altares de Dios, entonces en nuestro altar debe haber fuego, porque la misma Biblia dice de que no hay que dejar apagar el altar, gloria a Jesús de Nazaret, en el momento que se está dando ofrenda. Y nosotros en este momento estábamos dando ofrenda a ese Dios maravilloso que está en el cielo y en la tierra. Y levanta la mano en esta mañana y dale gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice también, hablábamos también de que necesitamos alimento, necesitamos identidad, necesitamos la protección, gloria a Jesús de Nazaret. El niño también, hablando de otras características rápidamente, gloria a Jesús de Nazaret. El niño cuando quiere algo, el niño llora, berría, el niño hasta algunos se baten cuando quieren algo, gloria a Jesús de Nazaret, de sus padres. Y cuando meditaba, gloria al Señor, en este punto me acordé de algo que ya lo voy a mencionar. Me acordé, gloria a Jesús de Nazaret, de una predicación del hermano Fabián, gloria a Jesús, cuando en cierto momento dijo, gloria al Señor, en una predicación, pedí con argumentos, gloria a Jesús de Nazaret, y hablaba de la mujer, aquella que el Señor le dijo perrillos, y cómo esa mujer preparó ciertos argumentos para decirle, pero aún gloria a Jesús de Nazaret, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de aquel, gloria a Jesús de Nazaret, de aquellos amos. Y podemos decir por la palabra, gloria a Jesús de Nazaret, de que realmente Dios desea que nosotros le pidamos en oración. Nosotros cuando vemos el Padre Nuestro, podemos ver de que realmente hay alabanza, que realmente hay, gloria a Jesús de Nazaret, una exaltación a Dios, pero que también dentro de ese, gloria a Jesús, de esa oración, nosotros encontramos varias peticiones, gloria a Jesús, para el bienestar de nuestras vidas. Y ciertamente la misma Biblia dice de que al que se le pide se le dará, al que pide se le dará, y el que busca halla, gloria a Jesús de Nazaret. Bendito sea Jesús de Nazaret. Que si tú pides, gloria al Señor, al Padre alguna cosa, aún nosotros, y hace la comparación que aún nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, cuanto más el Padre que está en el reino de los cielos, que ese sí es bueno, por cuanto el mismo el Señor dijo en una oportunidad, tú eres bueno, y él le dijeron a él, tú eres bueno, y él le dijo, no, bueno es aquel que está en el reino de los cielos, el Padre, gloria a Jesús de Nazaret. Dios sabe dar lo bueno a sus hijos, gloria al Señor, amado, bendito sea el Señor. Y Dios solamente espera que nosotros pidamos, bendito Jesús de Nazaret. Que pidamos, gloria al Señor, lo que necesitamos. Y dice la misma palabra que si tú pides se dará, por cuanto Dios sabe dar aún mejor dádivas que la que dan los hombres, por cuanto Él es bueno. Y que si nosotros pedimos, gloria a Jesús de Nazaret, un pescado, Él no nos dará una serpiente. Y que si pedimos un pan, Él no nos dará, gloria a Jesús de Nazaret, tampoco una piedra. Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad y Él nos suple, Él nos ayuda en el momento. Si le pedimos, gloria a Jesús de Nazaret, sanidad, vamos a recibir sanidad. Si le pedimos fortaleza, vamos a pedir fortaleza. Si vamos a Basoca, si vamos a pedir diferentes cosas delante de Dios conforme a su voluntad y a su propósito, la Biblia dice, al que se le pide se le dará. Gloria a Jesús de Nazaret. Y ciertamente los niños piden. Y quiero comentar también algo, que lo que me ha ayudado, gloria a Jesús de Nazaret, también a desarrollar este tema y escribir en cada una de estas líneas, es que esa oportunidad que he tenido de tener cerca ahora a una niña, o como es mi sobrina, en casa, donde cuando Dios mismo dio la administración a mi vida sobre lo que era esta palabra, gloria al Señor Jesús de Nazaret,
comencé a detallar cada una de las cosas que hacía esa niña y de en qué momento lloraba, por qué lloraba y por qué. Empecé a detallar, Gloria a Jesús de Nazaret, estar pendiente de cada una de las características que tenían los niños. Y ciertamente, Gloria a Jesús de Nazaret, allá está la chiquita de la casa cuando comienza a pedir, ay Dios mío, cuando tiene hambre, pide que le den comida y grita y llora y hace de todo en la casa. Y así es el Hijo de Dios también cuando tiene hambre, el que se identifica como sacerdote del Altísimo. Cuando tiene hambre espiritual, pide a Dios pan, pide a Dios abazoca, pide a Dios comida de lo alto y dice, Señor, danos hoy el pan de cada día. Va como Señor, necesito fortaleza. Aquí estoy, Señor, fortaléceme, Dios. Necesito ser corregido, Dios. Aquí estoy, Señor, corrige mi vida, porque yo quiero ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Y en nombre de Cristo. Gloria a Jesús de Nazaret. Hay varios altares de Dios que están encendidos en esta mañana, que están identificados, gloria a Jesús de Nazaret, como altares de Dios, y se mueve el fuego dentro de ellos. Oh, mamá, oh, aleluya. Gloria a Jesús de Nazaret. Bendito sea Jesús de Nazaret. Hablemos también de algunas otras cosas. Gloria a Jesús de Nazaret. Unas cualidades, llamémoslas cualidades que tienen los niños. Gloria a Jesús. Y es de que los niños tienen la capacidad de aprender rápido. Gloria a Jesús de Nazaret. Los niños tienen la capacidad de aprender rápido. Hemos escuchado cuando nuestro pastor ha dicho desde hace mucho tiempo atrás aquí, que hablando sobre los judíos y cómo se organizan para que sus niños desde 1 a 5 años se le imparta una fuerte enseñanza, a pesar de que nosotros acá en Latinoamérica o en América no tenemos ese mismo concepto, ese mismo cuidado. Ellos se encargan de impartirle un conocimiento fuerte a sus niños de 1 a 5 años, por cuanto ellos saben de que en esa edad ellos están totalmente despiertos y están esperando de conocer algo nuevo. Están esperando, gloria a Jesús de Nazaret, de ver algo desconocido para conocerlo. Pero ahora, gloria a Jesús de Nazaret, como sabemos de que los niños también pueden conocer cosas malas, entramos nuevamente en las necesidades, y tengo que repetirlo a cada rato, por cuanto en esto se basa lo que es la predicación del Evangelio, gloria a Jesús de Nazaret, de recordar la palabra una y otra vez para que no se nos olvide, gloria al Señor Jesús de Nazaret. Necesitamos un hogar. Necesitamos un hogar que nos brinde protección, que nos ayude, que nos mantenga en un ambiente estable. La iglesia del Señor. Necesitamos, gloria a Jesús de Nazaret, alimentarnos con la palabra de Dios. Necesitamos, o un niño necesita, gloria a Jesús de Nazaret, bendito sea el Señor, una identidad en Jesucristo, hablando de nosotros como niños. Necesitamos también una protección, gloria a Jesús de Nazaret. Aún los niños piden también, gloria al Señor Jesús de Nazaret, pero ahora los niños tienen, gloria al Señor, la capacidad de aprender rápido. Y ahora estos niños, por cuanto aprenden rápido, necesitan de las cosas que hemos mencionado anteriormente. Porque si el niño se aparta de su casa, si el niño se aparta de la protección, si el niño se aparta, gloria a Jesús, el niño espiritual se aparta de lo que es el verdadero alimento y de la protección de sus hermanos, del pastor y de Dios, lamentablemente comienza a aprender cosas que no le agradan a Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Y es necesario que estemos cerca de cada una de estas características o necesidades que tienen los niños, puntos que hemos tratado, para poder aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Gloria a Jesús de Nazaret. Y desarrollarnos rápidamente en los caminos de Dios y comprender, gloria a Jesús de Nazaret, de que debemos cambiar nuestro carácter, de que debemos cambiar todo lo que nosotros somos, por cuanto tienen que ser rápidos, como niños aprenden rápido, porque la Abashoka manda, porque Cristo viene pronto y necesitamos aprender rápido, gloria a Jesús de Nazaret, lo que nos llevará a la casa celestial del Padre, por cuanto, gloria a Jesús de Nazaret, en un momento se abrirá Abashoka, aparecerán los
que sean como niños, como lo dice la Biblia, serán arrebatados al cielo. Oh, bendito Dios, alma mía, te alaba Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Jesús de Nazaret. Pero también, hablando de otro atributo de los niños, gloria a Jesús, los niños también tienen la potestad de crecer, gloria a Jesús de Nazaret. Tienen la potestad de crecer, gloria a Jesús de Nazaret. O están en la capacidad de crecer. Realmente, hablemos físicamente. Quizás nosotros crecimos hasta cierta edad y, como se dice, a veces luego de que ya se creció y más bien van los años corriendo, vamos ahora no creciendo sino decreciendo hasta que quedamos allí en el piso acostado. Pero gloria a Jesús de Nazaret, los niños sí tienen la capacidad física de crecer, gloria a Jesús de Nazaret. Pero ¿crecer en qué? Ahora haciendo la comparación en nosotros, gloria al Señor, como niños que debemos ser para heredar el reino de los cielos. El Señor habló en cierta oportunidad de una parábola hablando del sembrador. Y dijo de que un sembrador fue hecho una semilla y de que, gloria al Señor Jesús de Nazaret, pasando la noche y los días, la semilla germinó y empezó a crecer un árbol y no fue tan rápido que no se dieron cuenta, gloria a Jesús de Nazaret. Y la misma, gloria a Jesús de Nazaret, la Biblia nos enseña de que esa semilla es la palabra de Dios. Entonces eso quiere decir de que nosotros debemos aprovechar lo más que podemos cuando estamos, gloria a Jesús de Nazaret, niños en el Señor, o de que nos debemos hacer como niños para crecer en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Constantemente en nosotros, bendito sea Jesús de Nazaret, seguir desarrollándonos en la palabra, y cumplirse lo que dice la Biblia, de lo que Dios empieza lo termina, de lo que Dios comienza lo perfecciona hasta el día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Jesús en esta mañana? Se pone bueno. Gloria a Jesús. Y ahora hemos hablado de las características de los niños. Mencioné el por qué me llevó a desarrollar este estudio. Mencioné también lo que me ha ayudado también a lo que es sacar cada uno de estos puntos, como es observar a mi sobrina que está en casa ahora, para ver cada uno de sus comportamientos y llevarlos a la Biblia, y también buscar consultar algunos conocimientos que poseen personas estudiadas, gloria a Jesús de Nazaret, en lo que es en estas áreas, para desarrollar esta enseñanza hoy en esta escuela bíblica dominical. Y también, gloria a Jesús de Nazaret, hemos hablado de las características de los niños. Nuevamente lo repito y me van a decir necio, gloria a Jesús de Nazaret, niños necesitan un hogar. Los niños, gloria a Jesús de Nazaret, también necesitan alimento. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos tomando alimento en esta noche, en esta mañana, amén. Gloria a Jesús. También, gloria a Jesús de Nazaret, algunos viandas y otros leche. También, gloria a Jesús de Nazaret, un niño necesita una identidad en Jesucristo. Y ya estamos comprendiendo de cómo nos debemos identificar, debemos hacernos como niños para poder alcanzar el reino de los cielos, identificarnos como sacerdotes del Dios Altísimo, gloria a Jesús de Nazaret. También un niño, gloria al Señor, necesita de una protección paterna, de una protección de alguien superior, con un conocimiento más amplio, con características físicas más grandes, también espiritualmente hablando ahora de la iglesia, también llena de una sabiduría más grande para poder nosotros avanzar y ser guiados y corregidos, gloria a Jesús de Nazaret, por el camino de la verdad y poder llegar al reino de los cielos. El niño también, cuando quiere algo, llora y llora y gime